Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Le damos las gracias a Dios porque hemos llegado hasta este día, porque Él nos tiene con bien. Y le damos las gracias a Dios también porque hoy es Día del Padre. Hoy recordamos a todos los que nos dio Dios la bendición de tener un hijo y pues le pedimos a Dios que Él nos dé sabiduría para saberlos guiar en sus caminos, porque nuestro trabajo no concluye con que ellos sean profesionistas, con que ellos tengan un buen trabajo o con que ellos sean hombres de bien. Nuestro trabajo concluye cuando sepamos que ellos son hombres o mujeres que se han entregado a Cristo y que le sirven con fidelidad. Hermanos, no dejemos de estar orando los unos por los otros. Hermanos, esta semana nos enteramos con tristeza, lo debo de confesar, de que nuestra hermana Betty Córdoba pasó a la presencia del Señor. Estemos orando, hermanos, por la pronta resignación de la familia, por su esposo que nos acompañó o nos ha acompañado en varias ocasiones a nuestro templo para escuchar la palabra del Señor, y por sus hijos, hermanos, por Christopher, sobre todas las cosas, que forma parte de la unión de jóvenes y de la clase de jóvenes de nuestra iglesia. Estemos orando por ellos, hermanos. También oremos, hermanos, aunque no los conozcan, por los hermanos que se encuentran en nuestras misiones. Algunos de ellos están quebrantados de salud, otros tienen quebrantos económicos. Hermanos, no los conocen, no conocemos a todos nuestros hermanos, pero hermanos, son nuestros hermanos. Y estemos rogando por ellos para que el Señor supla cada una de sus necesidades y que el Señor les sane conforme a su bendita voluntad. Les invito, hermanos, que me acompañen a hacer una oración ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque eres un Dios santo, porque eres un Dios que eres todo bondad. Gracias porque eres un Dios lleno de misericordia y de amor para con nosotros. Y Señor, te acuerdas que somos hombres y Señor, te podemos pedir, Señor, con libertad, Señor, que por favor, Señor, haga cesar ya este mal, Padre Celestial. Te pedimos por la familia, Señor, de la hermana Betty, Señor. Te pedimos por Christopher, por su esposo y por su otro hijo, Señor. Te pido, Señor, que les des resignación, Señor, y que encuentren consuelo en tu presencia, Padre Celestial. Te pido por mis hermanos de las misiones, Señor, que ahora están sufriendo, Señor, por quebrantos de salud, por quebrantos económicos y aún por pérdidas de familiares, Señor. Señor, es tu voluntad, Señor. Y Señor, tú sabes mejor lo que conviene a nuestra vida. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos nuevos creyentes, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor. Sé con los problemas de salud. Sé con nuestro hermano Fuentes, Padre Celestial, que en esta semana estuvo un poco quebrantado de salud, pero que gracias a Dios, Señor, sabemos que ya se encuentra mucho mejor. Señor, sé con todos mis hermanos. Te lo suplico, te lo ruego, Señor, que ellos sientan tu presencia, Señor, a cada momento en su vida. Gracias, Señor, porque sé que escuchaste esta oración, Señor, en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos ahora con nuestra clase. Esta mañana seguiremos con nuestra clase de nuevos creyentes, estudiando las doctrinas cristianas. En nuestro cuadernillo de trabajo vamos a buscar la lección número 20, que corresponde a la venida del Señor, en la página número 22, cuyo apartado 7 dice de la siguiente manera: y este juicio determinará para siempre el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno sobre bases de justicia. Noten el remarcado en otro color y el subrayado, porque esto es bien importante que lo tratemos. Lo vamos a tratar en unos momentos después. Recordando lo que vimos en la clase anterior, estudiamos el texto que se encuentra en Jeremías capítulo 17, verso 10, pero nos fuimos al contexto del verso número 9 y estudiamos que el corazón
está enfermo mortalmente de dos males. Es engañoso y es perverso, y no es posible conocerlo ni dominarlo en su estado natural. Día a día debe de sometérsele al escrutinio divino y someterle al señorío de Cristo para dejar que el Señor sea quien lo examine, lo gobierne y lo cure. En el estado natural, un hombre no puede controlar las emociones ni lo que sale de su corazón. Dijimos que muchas veces ni aun nosotros, ya siendo controlados por el Señor, muchas veces salen partes de nosotros que ni siquiera conocíamos. Vimos la semana anterior los casos de Pedro, del apóstol Pedro, del rey David y del rey Ezequías, y cómo en cierto momento ellos fallaron estrepitosamente cuando de su corazón brotó algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Todos ellos fueron hombres rectos delante de Dios y la Biblia lo atestigua. Sin embargo, todos ellos desconocían que aquella parte de su corazón existía. Por lo tanto, necesitamos que el Señor examine y cure nuestros corazones. Nuestra oración diaria debería de ser que Él escudriñe el corazón para que día a día le analice y vea si hay en él camino de perversidad o de engaño, y permitir que sea Él quien lo limpie y lo transforme conforme a la imagen de su amado Hijo. Que de nuestro corazón salgan buenas obras. El Señor dijo que del corazón salían los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios y todas esas cosas. Ahora, un corazón renovado por la sangre del Señor Jesucristo debe de ser guiado para llevar a cabo buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como dice la diapositiva que tienen frente a ustedes, hermanos, ahora hablemos de justicia. La semana anterior habíamos prometido que hoy trataríamos algo acerca de las bases teológicas de la justicia. Y esto es un breve resumen, hermanos, es sumamente sencillo. Trataremos de no confundirlo, pero hermanos, es importante que lo conozcamos porque esas bases de justicia son las bases con las cuales el Señor nos va a juzgar y son las bases sobre las cuales Él va a determinar cuál va a ser nuestro estado final, si en el cielo o en el infierno. Hermanos, la Biblia establece que Dios expresa su justicia no solamente con dar a cada persona lo que se merece. Eso cualquiera lo podría hacer. Si fuera solamente aplicar el mandamiento y castigar a quien no lo cumplió y recompensar positivamente a quien sí lo hizo, pues creo que hasta usted y yo lo podríamos hacer. Pero lo más maravilloso de la justicia divina es que entraña en sí misma la misericordia. Hermanos, justicia más misericordia. Y hermanos, vamos a ver que misericordia es una palabra difícil de entender y difícil de traducir. Ahora vamos a referirnos a ella, a tratar de traducirlo desde el punto de vista etimológico, es decir, de cómo está formado desde sus raíces latinas. Y es una palabra compuesta de tres palabras diferentes, pero unidas en una sola. Viene de la palabra misere, que significa miseria o necesidad. Cor o cordis, que se refiere al corazón, y la palabra ia, que significa hacia los demás. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Hermanos, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Pero si a usted le parece un poquito difícil todo esto de entender las raíces etimológicas y todo esto, hermanos, les voy a decir
una definición que dijo un compañero nuestro y que ustedes lo deben de conocer, al hermano Roberto Carrillo, en el seminario. Él dijo que misericordia era que Dios no nos daba lo que merecemos, pero sí nos da lo que no merecemos. Espero no haberlos confundido más. Hermanos, la Biblia afirma que el Señor ama justicia y juicio, y que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 33:5. El concepto de justicia lo podemos definir entonces como rectitud. Entonces, ser justo es hacer lo recto y lo correcto. Repetimos, hermanos, ser justo es hacer lo recto y lo correcto. Ahora bien, Dios demuestra su justicia cuando corrige, porque es recto y es correcto que alguien que ha desobedecido sea corregido. De la misma manera, Dios manifiesta su amor a quienes le aman, porque es recto corresponder a aquellos que sinceramente se acercan a Él en obediencia y en rectitud de corazón. Usted preguntará, ¿qué relación tiene la rectitud y la misericordia? ¿Cómo pueden coexistir la justicia con la misericordia? Pues diremos, hermanos, que ambas son virtudes propias de la naturaleza misma del carácter de Dios. Y Dios es recto y misericordioso, y Dios es justo y Dios es misericordioso en lo que da. Amor al que corrige y amor al que no tiene necesidad de ser corregido. Dice Primera de Samuel 2:30 en su parte B: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en poco. La misericordia de Dios se manifiesta en que nuestro pecado es incorregible. Hermanos, ¿cuántas veces recordamos cuando no andábamos en los caminos del Señor, que prometíamos y prometíamos que nunca más íbamos a volver a hacer un pecado? Y a la vuelta de la esquina ya nos encontrábamos de nueva cuenta en Él. Éramos pecadores incorregibles. Dios nos puede aplicar disciplina, nos puede corregir, nos puede dar un castigo correctivo una y mil veces, pero le voy a dar una noticia. Al final volveremos a pecar. ¿Sabe por qué? Porque era nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza era ser pecadores, y un pecador, ¿sabe qué da? Da pecados. Así como un árbol de manzanas da manzanos, da manzanas. Hermanos, igual nosotros, cuando éramos pecadores, hermanos, por naturaleza hacíamos pecado. Así es que, hermanos, no espere que alguien que es pecador haga buenas obras. Simple y sencillamente, hermanos, está haciendo lo que es su naturaleza. Ahora, para corregir esa incorregibilidad, el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera castigado por la infinidad de veces que nosotros habíamos pecado y que habríamos pecado de no haberle hecho nuestro Señor y Salvador. Así, el Señor, Dios Todopoderoso, nos adjudica la justicia de Cristo, y a Él le fue adjudicada nuestra impiedad y nuestro pecado. Esto lo podemos encontrar en Romanos 3:23, 6:23 y 5:1. Así, la justicia de Dios es cubierta y la misericordia se manifiesta. Somos amados y somos corregidos con rectitud. Somos amados con misericordia totalmente inmerecida. Es decir, hermanos, Dios
manifestó su misericordia viendo nuestra incapacidad para cumplir su mandamiento y envió a Cristo para cumplir su mandamiento y su justicia nos fue adjudicada a nosotros y nuestra injusticia, nuestra perversidad, todos nuestros pecados le fueron adjudicados a Él y Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano, de esta manera la justicia de Dios fue completamente satisfecha y la misericordia de Dios se manifestó plenamente en la persona de su Hijo Jesucristo y en su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Hermanos, es la historia más maravillosa de justicia y misericordia que usted podrá escuchar en todo el tiempo que usted tenga de vida. Hoy iniciaremos con el estudio de dos textos que se encuentran en las cartas de Pablo a los romanos y la segunda carta a los corintios. En la carta a los romanos es el capítulo 14, verso 10, que dice de la siguiente manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios 5:10 dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note usted que ambos textos, el mensaje central visto a la luz de lo que nosotros tenemos que entender es el tribunal de Cristo, ante el cual todos tenemos que comparecer. Hermanos, estos pasajes, hermanos, no están dirigidos a los inconversos. Estos pasajes están dirigidos a personas que en el principio de ambas cartas, a Romanos y a Corintios, el apóstol Pablo les llama personas que han sido convertidas, que son santas. Entonces, hermanos, a los que se está refiriendo que estarán frente al tribunal de Cristo es a cristianos. Y hermanos, son personas que habían hecho ya al Señor su Salvador. Vamos a continuar con el estudio y entonces, hermanos, vamos a centrarnos primeramente en lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a dividirlo en dos clases porque es un tema muy amplio. Entonces, hermanos, yo espero que lo entendamos a irnos rápido. Hermanos, vamos a tratar de centrarnos en lo que opinan los diversos autores. Hermanos, no pretendemos saber más. Solamente, hermanos, consultamos y tratamos lo que dicen los diversos exégetas y comentaristas de la Escritura. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo punto por punto de lo que se refiere al tribunal de Cristo, cómo lo trata la Escritura. Hermanos, al tratar este tema acerca del tribunal, hermanos, en el Nuevo Testamento para la palabra juicio o tribunal se utilizan dos palabras diferentes. Una de ellas es la palabra criterión, como se usa en Santiago capítulo 2, verso 6, primera a los Corintios 6:2 y primera a los Corintios 6:4, que según Thayer dice que es un instrumento o medio para juzgar cualquier cosa, que es una regla por la cual se juzga. Es decir, hermanos, es una palabra que se aplica para una sala de juicio o el lugar donde se hace un juicio o el tribunal en el cual se encuentra un juez o que hay un banco para un juez que va a dictar sentencia. En pocas palabras, hermanos, para que no se me enreden mucho,
hermanos, significa que se celebra un juicio donde se va a declarar a la persona culpable o inocente. Entonces, hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra criterión, siempre vamos a encontrar, hermanos, que es el juicio para determinar si alguien es culpable o es inocente. Esto lo podemos encontrar, hermanos, siempre en el Nuevo Testamento. La segunda palabra es la palabra bimá, que se refiere a un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma o una tribuna usada como un asiento oficial de un juez. Esto lo podemos encontrar en Hechos 18:12, como en el Tribunal de Cristo o en Romanos 14:10, como una estructura parecida a un trono. Bimá comúnmente se refiere también a una plataforma o tarima en vez de a un asiento, como lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 8, verso 4, que dice que Nehemías se subió por encima y le habló al pueblo. Déjeme platicarle que en los Juegos de Atenas, en los Juegos Olímpicos de Atenas, en la vieja Grecia, en la arena había una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena, y desde allí recompensaba a todos los contendientes, y allí todos los ganadores recibían su galardón. Era llamado el bimá o el asiento de la recompensa. Esa palabra, en esa palabra está la idea de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en vez de la idea de justicia y juicio. Es decir, hermanos, la palabra bimá se refiere a alguien que completó la carrera y que va a recibir una recompensa. Entonces, el tribunal de Cristo, en estos dos textos se utiliza la palabra bimá y no la palabra criterión. Ahora, hermanos, como hemos mencionado ya antes, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, hay dos grandes posturas. Algunos comentaristas argumentan que será inmediatamente antes que el Señor venga con poder en el cielo. Inmediatamente la iglesia va a ser llamada y que la iglesia va a pasar ese periodo de la gran tribulación sobre la tierra. Hay otro gran grupo de comentaristas y de exégetas que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que antes de que ésta comience va a sonar la voz de arcángel, la trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos trasladados al cielo. Entonces, hermanos, ¿cuándo será el tiempo de la bimá de Cristo? Es decir, ¿cuándo será el tiempo del tribunal de Cristo? Algunos comentaristas dicen que este evento, y de acuerdo a lo que dicen las escrituras, hermanos, dicen que este evento sucede inmediatamente después del traslado o el arrebatamiento de la iglesia a la esfera del aire que está sobre la tierra. Hay varias consideraciones a este respecto. En primer lugar, de acuerdo a Lucas capítulo 14:14, dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, hermanos, las recompensas están asociadas con la resurrección, puesto que según Primera Tesalonicenses capítulo 14, versos del 13 al 17 que ya estudiamos, la resurrección es parte integral de la traslación. Las recompensas tienen que ser parte de ese programa. Inmediatamente después de el arrebatamiento, parece ser que muchos sitúan inmediatamente el tribunal de Cristo. Como punto número 2 diremos que cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa a reinar, ella ya viene ataviada con un vestido de lino fino blanco. Ya se le otorgó. Hermanos, esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:8. Hermanos, este
Este vestido representa las acciones justas de los santos y está en plural. Entonces no puede referirse a la justicia de Cristo impartida sobre ellos, sino a las acciones justas que llevó a cabo todo aquel conglomerado que formó la iglesia. Hermanos, para que me entiendan mucho mejor, usted no puede dar una recompensa si no ha hecho un juicio primero. Si se le otorgó ese vestido blanco de lino fino, que representan las buenas obras de los santos, quiere decir que esas buenas obras ya han sido juzgadas y ya la iglesia le fue otorgada ese vestido blanco porque ya ha sido juzgada en el tribunal de Cristo. Punto número 3, hermanos, en primera a los Corintios capítulo 4, verso 5, en segunda Timoteo 4, 8 y en Apocalipsis 22, 12, las recompensas están asociadas con aquel día, esto es, el día en el cual Él viene por los suyos. Por lo tanto, debe observar que la recompensa de la iglesia tiene que cumplirse entre el traslado o el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de la venida de Cristo a la tierra. Ahora, hermanos, esto pudiera decir usted, favorece a las personas o al grupo de comentaristas que dicen que la iglesia va a ser arrebatada al principio, antes del principio de la gran tribulación. Pero hermanos, recordemos las palabras del apóstol Pedro, que dice que un día para el Señor son como 1000 años. Hermanos, esto puede llevarse a cabo en el cielo inmediatamente, en un segundo, en cuanto sea arrebatada la iglesia, se celebra el juicio, hermanos. Para el Señor el tiempo no es un problema. Hermanos, no quiero entrar en polémicas, no quiero entrar en problemas con personas que tienen un punto de vista diferente de este. Hermanos, nos surge una pregunta. ¿Dónde se llevará a cabo este tribunal de Cristo? Hermanos, casi ni es necesario señalar que este examen debe de llevarse a cabo en el aire. Recordemos que en primera Tesalonicenses 4:17 se nos señala que nosotros seremos arrebatados. Ya hemos visto todo lo que esto encierra. Hermanos, si este arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación, si sucede después de la gran tribulación, hemos visto estas dos posturas y hemos visto que no hay alguien que tenga un elemento bíblico concluyente. Hermanos, como sea, la mayoría de los comentaristas y la mayoría de los exégetas coinciden que el siguiente evento después del arrebatamiento será el juicio del tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, donde se celebrará será en las nubes a donde la iglesia ha sido trasladada para recibir al Señor en el aire. Hermanos, ¿quién será el juez? Hermanos, en 2 Corintios 5:10 aclara que este examen será realizado ante la presencia del juez, que es el Hijo de Dios. Juan 5:22 declara que todo el juicio ha sido puesto en manos del Hijo. El honor de juzgar, el deber de juzgar es del Señor Jesucristo. En Romanos 14:10 también señala que es el tribunal de Cristo. En algunos escritos antiguos dice que es el tribunal de Dios. Hermanos, no nos espantemos. Hemos aprendido ya que Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios el Padre son el mismo Dios manifestados en dos personas. Hermanos, lo que hemos aprendido, Juan 5:22, el honor y la autoridad de juzgar han sido transferidos al Hijo de Dios. Hermanos, ¿quiénes serán juzgados en el tribunal de Cristo? Hermanos, no cabe duda que los que van a estar presentes en este tribunal, hermanos, serán creyentes solamente. Por más pecados,
por más problemas que hubiese en la iglesia de Corinto, hermanos, el apóstol Pablo siempre se refiere a ellos como santos, es decir, como apartados, es decir, como hijos de Dios. Hermanos, podría haber todos los problemas, pero una cosa que el apóstol Pablo no negó en aquella iglesia era que eran hijos de Dios. Y en la carta a los romanos se refiere a ellos y les dice a los que son llamados a ser santos. Entonces, hermanos, si estos dos versículos que estamos estudiando hoy están contenidos en estas cartas, es decir, están dirigidos a personas que han creído en el Hijo de Dios. Es un tribunal que solo los creyentes estaremos presentes en él. Hermanos, ¿sobre qué bases? Pues veámoslo un poquito después. Ahora bien, hermanos, ¿sobre qué bases será el examen del tribunal de Cristo? ¿Sobre qué bases será el bimá de Cristo? Debe observarse, hermanos, cuidadosamente que el problema aquí no es determinar si el que es juzgado es creyente o no. La cuestión de la salvación ya no está puesta a consideración en este juicio. La salvación dada al creyente en Cristo lo ha liberado perfectamente de todo juicio. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8:1, Juan 5:24 y Primera de Juan 4:17. Hermanos, no se preocupe. Si usted ha creído en Cristo, si usted le ha hecho Señor y Salvador de su vida, si Él ha entrado a su corazón y ha tomado el control de su vida, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, hermanos, usted no está sujeto a condenación. Hermanos, llevar al creyente a juicio en relación con cuestiones de pecado, ya sea los pecados de antes de su nuevo nacimiento, los de después del nuevo nacimiento o aún sus nuevos pecados no confesados después del nuevo nacimiento, es negar la eficacia de la muerte de Cristo y anular la promesa de Dios que Él hizo en Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, el juicio del tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, donde todas las obras serán traídas a la consideración. Hermanos, más bien la base de este juicio será la cuidadosa evaluación de la actuación de cada uno después de haber creído, basados primordialmente, hermanos, en lo que dice en primera los Corintios capítulo 3 versos del 10 al 15. Esto, hermanos, lo estudiaremos la semana entrante, por eso no me voy a referir mucho a esto, pero debemos recordar que en Efesios dice que el Señor Jesús preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas una vez que hemos sido salvos. Así es que, hermanos, esta nuestra actuación después de haber recibido al Señor Jesucristo, cómo construimos o destruimos, hermanos, va a ser lo que va a ser puesto a consideración. La palabra que se tradujo como comparecer en 2 Corintios 5:10 podría mejor traducirse como ser puesto de manifiesto, de manera que el versículo pudiera leerse de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto delante de Cristo. Esto sugiere que el propósito del bimá o el propósito del tribunal de Cristo es hacer una manifestación, una demostración o una revelación pública del carácter y motivos esenciales del individuo cuando ha aceptado al Señor Jesucristo y cómo vivió su vida en el Señor Jesucristo. La semana entrante, hermanos, seguiremos tratando mucho más a fondo esto y esperemos que nos dé tiempo. Hermanos, esperamos que el Señor les haya bendecido con el estudio de la palabra de Dios y hermanos, demos gracias a Dios por su palabra, por estas palabras de aliento,
porque un día estaremos frente al Señor Jesús respondiendo sobre nuestra vida una vez que hayamos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Construyamos pues sobre bases sólidas nuestra vida cristiana. Hermanos, seamos testigos fieles. Les invito, hermanos, a que consideren esto el resto de la semana y nos vemos la semana entrante. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos que hayas traído, Señor, a nuestro corazón, Señor, esperanza en que un día, Señor, seremos vistos por ti, Señor, tal como tú nos conociste. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, y, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.